Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Mariano Tomasi. Mariano es licenciado en Economía en la Universidad Católica Argentina y completó el doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Fue asistente del Premio Nobel Gary Becker. No se pierdan esta entrevista. Mariano Tomasi, aquí en Shot Financiero. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Mariano Tomasi. Mariano, un gusto enorme tenerte aquí. ¿Cómo va? Hola Willy, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme, el gusto es mío. Mariano, ¿cómo empezó tu vocación por la economía? ¿Ya en la secundaria? ¿Cómo fue ese despertar? Bueno, quizá viste en la típica transición cuando uno está terminando la secundaria y pensando qué hacer y charlando con alguna gente, algunos profes, algunos amigos. Yo era más o menos bueno en matemáticas. Entonces algunos, tipo mis profes de matemáticas, me empujaban para carreras como esa, pero por otro lado tenía bastante como intereses humanísticos. Entonces, por decir algo, entre un promedio entre estudiar matemáticas y estudiar abogacía, encontré que la economía tenía un combo de tener una fuerte preocupación social, pero ser bastante analítica y bueno, y arranqué por ahí. Y justo me tocó, yo estudié en la Universidad Católica en los años 80, hoy tengo 61 años, justo me tocó una época, bueno, como todas, pero en aquella época yo veía esa súper tumultuosa de la macroeconomía, la economía argentina, y estaba en un lugar más o menos piola, y bueno, entonces como que dije, sí, es esto me interesa, ¿viste? La verdad que entender qué diablos pasa, me pensé que la economía me puede servir. ¿Qué secundario había sido, Mariano? Fue un lugar bastante exótico que fue el Liceo Naval. Mirá. Que era un lugar así medio aislado, pero para mí fue una linda experiencia, sobre todo porque de ahí saqué amigos como muy fuertes, mis Sí. amigos del corazón, digamos. Claro, sí, tengo varios amigos egresados de ahí. ¿Y en la UCA qué profesores te llamaron la atención o te interesaron? Tuve muchos profesores interesantes. El modelo era distinto, poner del que tenemos hoy en la Universidad de San Andrés, donde soy profesor, que hoy en San Andrés la mayoría de los profes somos profesores, investigadores full time, que estamos ahí, más parecido a las universidades americanas, digamos. En aquella época era, como en parte sigue siendo en todas las universidades argentinas hoy, los profesores iban, daban la clase y después se volvían a su actividad profesional, que en algunos casos era más académica, en otros casos más profesional posta. Pero bueno, tuve varios profesores que me influyeron, por ahí casi mencionados en alguna orden. En primer año lo tuve a Francisco Balsechi, sí, que era como un prócer de la economía argentina, de la economía en esa época en la UCA, formado en Italia, con una base medio católica. Yo la verdad que me resultó muy inspirador tenerlo él en primer año. Después estuve quise mucho a un profesor de filosofía que lo tuve un par de veces, que se llamaba José María Cravero. Por ahí el hecho de que el profe de filosofía haya sido uno de los que más me impactó, refleja un poco mis intereses, que son medio como amplios. Y después de los economistas, de hecho tuve economistas profesionales muy buenos. Por decirte algo, en macroeconomía la tuve a Folchini, que trabajaba en el Banco Central, con el profe que yo desarrollé una relación un poco más íntima porque fui ayudante y ahí me empezó a picar más en profundidad el bichito académico propiamente. De hecho fue con Alieto Guadagni. Alieto daba la materia de microeconomía 2 y era como la materia más analítica, no la única, pero en algún sentido la más parecida a cómo se hace economía hoy, digamos. Entonces ahí él nos daba unos libros de micro que en ese momento me parecían como increíbles. Y después cuando me eligió para ser su ayudante, fui ayudante de él un par de años antes de irme al exterior, bueno, seguí profundizando esas cosas, esa fue una experiencia muy linda. Ahí leí libros, no sé, por un libro de microeconomía de Layard, un famoso profesor inglés que era como súper avanzado para la Argentina de la época y eso me fascinó y me dije, bueno, querría dedicarme más a esto, digamos.
Claro, claro. Y Mariano, una vez que te graduás en la UCA de licenciado en Economía, ¿qué decidís hacer? ¿Ya ibas planeando ir a estudiar a Estados Unidos? Sí, la verdad que me fue relativamente natural. En aquella época no era tan común como ahora, pero por ejemplo ahora en San Andrés, de los chicos que estudian economía con nosotros, algunos la licenciatura, después varios viniendo de otras universidades la maestría, una fracción muy alta se van a hacer el doctorado en economía, es como un carril muy natural que ellos ven un poco de esto y ya se formatean. Para eso en aquel momento no había tanta gente que se había ido, ¿viste? Estaba una camada de gente mayor que yo, que incluía a Guadaña y varios más que tenían doctorados afuera, pero no era como que todo el mundo se iba a hacer un doctorado. Pero a mí no sé por qué siempre me acuerdo también Alfonso Martínez, hablar con él de esto, etcétera, como que los profes míos con un perfil más doctoral enseguida me identificaron como estos bichos raros que naturalmente calzaba con esa idea, y medio que sí, relativamente temprano decidí tratar de aplicar al doctorado y bueno, apliqué, me fue bien, tuve 6 meses de lapso entre que terminé las clases en Argentina y empezaba en los Estados Unidos, que ahí hice algunas actividades profesionales interesantes, ahí al final de la carrera, pero me fui bastante temprano, sobre todo para lo que era esa época. Y Mariano, justo me decías que hiciste algunas actividades profesionales interesantes que eran en ese poco tiempo entre el salto a estudiar afuera. Bueno, hubo una que la hice durante el 5º año, que también fue muy formativa, muy linda, que estuve, viste, la sede capital, la sede de Buenos Aires de la Fundación Mediterránea, ahí en la calle Florida, y justo me contrataron para ser el asistente de investigación de un proyecto que estaba un señor llamado William Otrera, que era más bien microeconomista cordobés, y Adolfo Stuzenegger, un gran economista que también, me influyó mucho, fue re lindo interactuar con él, y ahí estuve, no me acuerdo cuánto tiempo, pero entre 6 y 9 meses trabajando en un proyecto en particular que estuvo muy bueno. De hecho, hasta un proyecto que tuvo que ver con lo que años más tarde resultó ser mi campo de especialización, que era la economía política. Ese era un trabajo sobre la economía política del comercio internacional. Entonces hice esa experiencia estando en el último año de la facultad y después ya me agarró como un trabajo más full time, un poco más remunerado, que fue trabajar en una mandataria financiera que se llama Castro Corbat, Sí. Ahí de la bolsa, también un grupo de gente muy piola que me trataron súper bien, y yo era como el bicho raro, el nerd que en esa época programaba cosas en la computadora y qué sé yo, pero tuve como una recepción muy buena y me trataron súper bien, y como valoraban mis habilidades, que en el margen eran distintas, pero sumaban a la organización. Me causa gracia recordar que en un momento yo fui el nerd tecnológico, porque después con los años me ha vuelto absolutamente retrasado con todos los avances de la computabilidad y qué sé yo, pero bueno. En su momento estaba más cerca de la frontera. Sí, que la frontera en aquel momento era el antecesor de Excel, que era Lotus. Yo era bueno Lotus. Haciendo cosas en Lotus. Yo también. Claro. Lotus 1, 2, 3 y después vino el 4 y después vino el Excel. Y después ya vino el Excel y el Lotus se murió. Y Barrios, que en paz descanse. Mariano, qué época. Qué época. Y me imagino que en paralelo mirabas lo que era la economía argentina en los 80, ¿no? Que desde el plan austral a plan primavera. ¿Y en qué año te vas a estudiar afuera? De haber sido bueno. 88. Yo me fui en el 86. El 86. O sea que llegué a ver esos experimentos, digamos, la vuelta a la democracia, el gobierno de Alfonsín, que también como fue interesante políticamente la época, como joven en esa época, fue una época bien como con mucha vibración, por decirlo de alguna manera, y después, bueno, todos los distintos intentos y planes económicos del momento. Y después, bueno, como te decía, como me fui en el 87, de hecho me fui yo, ya la última fase del gobierno de Alfonsín y el arranque de Menem ya lo vi más por televisión desde lejos, por decirlo de alguna manera, ya más metido en el mundo intenso del doctorado, y tampoco tenés tanto tiempo para ver qué pasa. Claro. ¿Y cómo fue el fondeo de tu doctorado? Pues lo hiciste en Chicago, pero obviamente debe ser aplicado a otras, pero el fondeo siempre, sobre todo te pregunto para los chicos que escuchan este podcast. Bueno, Bárbara, me digo algo medio general para los chicos y después retrocedo a la historia antigua del caso mío.
hoy por hoy, bueno, hoy por hoy es un momento rarísimo porque en el shock Trump, lo que te voy a decir, no sé si es verdad de acá en más, pero hasta el año pasado, las buenas universidades de Estados Unidos, a los estudiantes que eran aplicantes fuertes y ellos aceptaban, una fracción bastante alta, y las aceptan con ayuda financiera, con lo cual, en el mejor de los casos, no pagas nada de la matrícula, digamos, y te dan alguito de plata para vivir. Y si no, en el caso más intermedio, no pagas nada de matrícula y te dan poquito para vivir, o te ofrecen a partir del segundo año ser ayudante de cátedra y con eso tenés para vivir, etcétera. Eso hasta el año pasado, hasta antes de Trump, era como la norma. No todo el mundo lo obtenía, pero era relativamente fácil de obtener. Un buen estudiante, una buena universidad argentina, con buena carta de recomendación, que se va a hacer un doctorado afuera y entra una top 20 o 30 de los Estados Unidos, tiene buena ayuda financiera. En aquella época era un poquito más raro porque todo era menos informado. Te doy un ejemplo, salgo un poquito del tema y después vuelvo. Yo cuando me fui a Chicago, no existía el internet, nunca en mi vida había visto una foto de Chicago, no conocía a nadie que personalmente hubiera ido a Chicago, entonces no sé, me fui a una biblioteca, creo que era la de Icana o algún lugar americano, y había un libro sobre ciudad de Estados Unidos y las 10 páginas de Chicago le saqué fotocopia para saber algo de Chicago. O sea, era una época de mucho más desconexión y falta de información en muchos sentidos. En medio de ese lío yo tuve bastante suerte y en aquella época Chicago tenía un estilo relativamente generoso, en el sentido que a mí me dieron admisión con ayuda financiera. O sea, yo básicamente me financié porque la Universidad de Chicago no me cobró el tuition y además me dio un estipendio de vida. No era un montón de guita, pero para mí en ese momento me ayudaba para zafar, y después ya como fue relativamente bien, en algún momento esa pequeña cantidad de guita se multiplicó por 2 gracias a mi profe Gary Becker, y ahí estuve un poco más cómodo. Ya después estaba casado, mi esposa trabajaba. Tuve una pequeña ayuda, obviamente mis papás me dieron unos dólares para la transición, e Claro. incluso la empresa en la que trabajé, Castro Corbat, también fue generosa y me dio un préstamo a tasa muy baja que me ayudó a tener un fondito para estar un poco más tranquilo el primer tiempo allá. Qué grande esos gestos, ¿no? Sobre todo en épocas de la Sí, Argentina la verdad complicada, pues de vuelta mirá, estamos hablando de los te digo la 80. verdad, tal cual, y siempre es así, la Argentina siempre es complicada, y te digo la verdad, después pasa la vida. Yo me he cruzado con los descendientes del señor Marcelo Castro Corbat, que era como el CEO de la empresa en aquella época, en circunstancias de distintas circunstancias de la vida, pero a veces uno se olvida, así que está bueno esta charla que me lo hace recordar varias cosas de esa etapa, como gente que me apoyó, los profesores que me impulsaron para hacerlo, que me dieron consejos, ¿viste? Está bueno recordar. Sí, y bueno, ¿llegás a Chicago? ¿Fue un aterrizaje suave o fue un aterrizaje difícil en lo académico, en las exigencias, en el ritmo de vida? ¿Cómo fue? Fue raro en algunas cosas, el clima era raro. De hecho, cuando yo llegué en verano hace muchísimo calor. Después Chicago es famoso por el frío en invierno, eso también lo experimenté. Raro, yo era un chico de 23 años que hasta ese día había vivido en la casa de mis papás, entonces irme a vivir solo a un país extraño, una lengua extraña, no conocía del todo la cultura, tuve un pequeño shock cultural, pero me adapté rápido, en parte porque no es que aterricé en Estados Unidos propiamente dicho, aterricé adentro de una gran universidad americana, rodeado de un montón de giles parecidos a mí, por decirlo de alguna manera, donde rápido hice amistades y qué sé yo. Así que eso, te diría, el aterrizaje en lo humano fue razonablemente bueno y razonablemente rápido. Hice rápido amistades con varios estudiantes latinoamericanos, varios chilenos, argentinos, etcétera. Ese es el primer año. Después del segundo año yo ya me casé, me fui con mi esposa, y ya esa segunda fase, acompañado por tu pareja, obviamente estás más acomodado en otras dimensiones, no más acompañado. Y en lo académico, la verdad que me adapté rápido. Hay cosas que no entendía la lógica, ¿viste? Cómo era, eran cosas todavía un poquito distintas. Los chicos que se van hoy están mucho mejor preparados, pues lo que ven con nosotros acá en Argentina es muy parecido a lo que empiezan a ver allá. Yo de pronto empecé a ver cosas que no tenía ni idea qué eran, pero me adapté relativamente rápido. Me habré llevado alguna sorpresa en un examen parcial inicial, pero después ya enseguida me ajusté y por suerte me empezó a ir bastante bien. ¿Qué argentinos había en ese momento en Chicago que te cruzaste? Debes de haber estado terminando Pablo Guidotti, ¿no? En Chicago. Mira, Pablo es un poquito más grande y ya había terminado. Él había terminado
a poquito antes de yo llegue. El que estaba en su último año y en aquel momento nos hicimos amigos, después con la vida nos hicimos muy amigos, era Jerry de la Paulera, Claro. Gerardo de la Paulera. Él y su esposa Verónica, que no los conocía de primera persona, pero por amigos intermedios, fueron los que me fueron a buscar al aeropuerto cuando llegué a Chicago, así que fue, nada, un gran comité de bienvenida. En ese momento Verónica estaba embarazada de su primera hija, ellos tienen 2 hijas y después un hijo, así que bueno, estaba Jerry, y después en las camadas más cercanas a mí, el que estaba un año antes que yo, que también compartimos mucho, incluso el equipo de fútbol y somos muy amigos, es Juan Pablo Nicolini. Claro. Juan Pablo, un gran economista, que es tucumano, que ha estado en la Universidad de Itela muchísimo tiempo. Lo hemos entrevistado. Y ahora está medio a mitad de camino, me imagino, entre Itela y Minneapolis, donde también trabaja, un gran tipo, Juanpa. Y él, nos cruzamos bastante allá, y de hecho nos graduamos a la misma ceremonia. Tenemos unas lindas fotos ahí juntos, vestidos de ese color medio extraño, medio bordó de la universidad. Así que, y después en mi camada había una chica argentina que se llama Rita Lavín, salteña, que después se quedó en Nueva York trabajando en el sector financiero, medio que le perdí el rastro pocos años después del doctorado, pero esos eran los más cercanos, temporales. Después en las generaciones posteriores a mí, vino Liliana Schumacher, vino Eduardo Rodes, perdón, no, y después cuando yo estaba en tercer año, fui ayudante de cátedra de Gary Becker en el curso de microeconomía, y ahí tuve un grupo de estudiantes extraordinarios, que de los 3 o 4 mejores me quedé bastante amigo, y entre esos estaba un argentino que es Martín Uribe, cordobés, que ahora es un macroeconomista muy bueno, que es profesor en Columbia, y de hecho su novia del momento ahí de la clase, que después fue y es la esposa, Stefan Schmidt-Grohe, una alemana muy, muy buena también, estaban en ese mismo curso junto a Eduardo Rodes, algunos estudiantes americanos muy buenos. Lo gracioso de este dúo, el cordobés y la alemana, es que el cordobés es recontra serio y la alemana es recontra divertida y jodón, eran como lo contrario del arquetipo cultural, pero son 2 personas maravillosas y grandes economistas. Qué grande, qué grande. Y recién lo mencionaste, ¿cómo eran y cómo era él como persona Gary Becker? Bueno, es difícil ser objetivo de alguien que fue como tu mentor. Claramente era un tipo recontra impresionante, así como su velocidad mental, su interés por todas las cosas, como su convicción en lo que hacía, que era súper contagiosa. Por ahí él no era tan ordenado en los detalles técnicos. Yo estudié en Chicago en una generación medio transicional. Me acuerdo charlar esto bastante con Jerry de la Polera, que Jerry, cuando charlábamos en aquella época, me decía: vos vas a ser mucho más matemático que yo. Es decir, la profesión, hasta unos años antes de que yo empiece el doctorado, había un mix de cuestiones conceptuales, empíricas, técnicas, y la matemática estaba fuertemente, pero en promedio, más o menos, un poco, y solo en los fields especializados, tipo teoría microeconómica o teoría económica, o economía matemática, era así tan matemático todo el análisis. En mi época ya fue la transición, que pasó a ser todo mucho más matemático y duró muchas camadas más. Yo diría que en la última década medio se aflojó, entre comillas, la teoría perdió un poco de peso y nos obsesionamos con las cuestiones de identificación empírica causal. Pero bueno, el punto es, Gary era, posiblemente en un lugar lleno de gente genial, el más genial de todos, de mis profes, creo de los 9 profes que yo tuve en las materias del año, 7 ganaron el Premio Nobel de Economía. Bueno, entre todos esos motos, en algunas dimensiones Gary se destacaba por su creatividad, por su chispa, y la verdad es que yo no lo puedo evaluar como persona con todos los demás porque no lo conocí tanto a nivel personal, pero conmigo y con los estudiantes cercanos era infinitamente generoso, un tipo brillante como él, que vos le ibas a decir una pelotudez y te abría la puerta y se ponía a charlar y se entusiasmaba, ¿viste? Así que siempre sentí un gran apoyo y me siento discípulo de él, porque una de las cosas como vos bien sabés, por las que Gary es famoso, era esa especie de imperialista económico que usa el análisis económico para estudiar lo que en aquella época eran temas no estudiados por los economistas, como la familia, la discriminación y el crimen. El crimen, sí.
Sí, Y, así nada, y yo medio, después pero, podemos charlar más, pero las cosas a las que me quedé están muy influidas por esa lógica, en mi caso más bidireccional, también me gusta tomar mucho otras disciplinas, pero a veces me aburre la economía sola, lo cual es raro, porque la economía es un montón de cosas, pero me gustan más estos temas cruzados, por decirlo de alguna manera. pero debes haber sido buen alumno para que te haya designado su asistente o ayudante. Sí, sí, por suerte me fue bien en los cursos en general, me fue bien en el curso de él y por ahí vieron como una cuestión de sintonía entre su estilo y el mío, que entre los alumnos más o menos buenos, ese año me eligió a mí para ser su ayudante. Qué grande. ¿Y qué otro profesor, aparte de Gary Becker, destacás? Bueno, justo recién te mencioné, no voy a hacer ahora la cuenta, bueno, la arteria y me voy a olvidar, pero te mencioné varios premios Nobel que tuve en primer año. Bueno, Gary Becker es uno de ellos, otro Robert Lucas. Lucas me dio macro a mí y era, bueno, imagínate, era también de otro planeta, más un personaje tipo como medio particular, medio sencillo, viste, su manera de moverse, de hablar, calmo. Lo único raro es que fumaba a pesar que estaba prohibido de fumar en el aula. Quebraba las leyes. Tipo que hablaba. Quebraba las leyes. Sí, sí, era muy gracioso. Fue el tipo además más cumplidor del universo en todo. Súper prolijo, viste, siempre como un saquito, corbata, un tipo súper ordenado, muy respetuoso a la manera de hablar, muy calmo, lento, pero bueno, increíblemente brillante. Y sí, es como, a veces me daba, todos estos ganaron el premio Nobel después de que yo los tuve, aunque poco tiempo después. De hecho, Becker lo ganó justo cuando yo me estaba doctorando en el 91, ganó el premio Nobel, etcétera. Pero bueno, aunque no tenía el premio Nobel, era obvio que estos personajes iban a ganar el premio Nobel. Y de pronto vos veías el tipo que ganó el premio Nobel y lo veías ahí el viernes tomando una cerveza al lado tuyo, o en la recepción de bienvenida jugamos al softball, viste, la versión medio lenta del béisbol. Y yo estaba de bateador y el que atajaba la pelota, el catcher, era Bob Lucas. Yo que soy medio inútil, le pego a Bob Lucas en la cabeza y nos perdemos, ¿viste? La humanidad se pierde. ¿Entendés? Un gran golpe a la humanidad sería, ¿no? Pero... No hubieran existido las expectativas racionales si yo le erraba con el bate. Mariano, pero bueno, ¿y esos genios cómo son dando clases? ¿Son didácticos o se te cuesta entenderlo? Porque, hay distintos, viste, como pasa además con los genios increíbles, después te voy a mencionar un tercero para no hacerla larga, están los genios locales, los buenos colegas que uno tiene acá, y todos son geniales como economistas y dando clase cada uno tiene su estilo, algunos son más didácticos que otros. Yo creo que estos eran buenos profesores. Gary Becker era un buen profe, aunque levemente desordenado. Lucas era súper ordenado y por ahí, de nuevo, Lucas por ahí te daba un curso que en el fondo ese esto me lo podría estar dando cualquier Gil, pero me lo está dando Lucas, un curso reordenado, mostraba un montón de cosas, muchas de las cuales eran inventadas por él, pero las explicaba como las podría explicar cualquiera. Y después otro que tuve que también fue un personaje muy simpático para tener fue James Heckman, sí. que en aquella época me dio los cursos o el curso más importante de econometría de primer año. Este era un loco que hablaba desaforado, se saltaban los ojos, te llenaba esos pizarrones gigantes que son 9 subpizarrones de ecuaciones y mientras hablaba, viste, estaba comiendo y te escupía si estabas en la primera fila. Cuando se daba vuelta escribía tan rápido que se le caía un poco el pantalón y le veías un poquito de la raya del trasero. Era realmente un loco hermoso y una dinámica que a él no le importaba nada, te quería contar un montón de cosas. Entonces en la clase te probaba 72 teoremas centrales del límite, que no sé bien para qué sirven, pero yo me los aprendí todos, me fue bárbaro en la materia. Pero bueno, lo tuve a Heckman, que es un genio total. Ay, ¿podés creer que le hice una entrevista a través de Carola Pesino? Logré hacerle una entrevista hace un año. Qué maravilla. Un genio, me pareció. Ay, me olvidé mencionarla, perdón que te retrocedo, pero me olvidé mencionarla a Carola Pesino. Carola también estaba avanzada en el doctorado. Yo me alojé incluso en la casa de ella. En esa época estaba casado con otra persona que también somos amigos, Marcelo Davos, y yo estuve en la casa de ella. Y Carola era genio, y Carola era una buenísima microeconometrista de la línea de Heckman, de Becker, de Labor Economics. También fue un lujo tenerla por ahí cerca. Qué bueno que lo entrevistaste a Jim. No, te digo una de Heckman, para mí fue levemente un desperdicio porque yo lo tuve en econometría, que fue espectacular el tipo, yo me fui en la materia, pero al final la econometría no es lo mío. Y resulta que después Heckman, cuando yo lo hubiera tomado ya en las materias más específicas, estuvo viste cómo están los profes de sabático, se fue a otro lado, estaba en la Universidad de Yale, entonces no lo volví a tener.
Y lo gracioso es que vueltas de la vida, muchos años más tarde, hoy, yo lo que hago primariamente, después de tiempo lo vamos a charlar, tiene que ver con todo lo que Heckman ha hecho, y en particular lo hizo después de ganar el premio Nobel, pues este loco ganó el premio Nobel en el año 2000, como vos bien sabés, por inventar unas técnicas econométricas importantísimas, y resulta que el 2000 en esta parte hizo otras cosas por las que se merece otro premio Nobel, y estos temas que él ha trabajado tanto estas últimas décadas son como un faro para el trabajo mío, en un centro. Yo hasta le robé un nombre. Él tiene en Chicago una cosa que se llama Center of Studies for Human Development, y yo tengo acá en la Universidad de San Andrés, coordino con algunos colegas, el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, que en parte está inspirado en toda esta lógica de Heckman, de la construcción de capital humano a través del tiempo, de cómo lo que le pasa a las personas de pequeños influye sobre toda la vida, etcétera, etcétera. Qué interesante. Ahora, Mariano, siguiendo cronológicamente, terminás el doctorado, Sí. te dan todo, presentás la tesis, todo perfecto. ¿Y qué momento? ¿Qué haces? ¿Ya tenías planeado algo? ¿Cómo surgió? A mí me ha pasado algo en la vida un par de veces, y lo noto porque tiene que ver con la pregunta que me hiciste antes de ir de la licenciatura al doctorado y ahora del doctorado a la fase siguiente. Como que, qué sé yo, seguí como el carril que parecía el más natural en ese instante. Cuando vos haces un doctorado en Estados Unidos, y ahora también, ¿no? Ahora aún más quizá, y ciertamente pasa a mí, pues si vos eras más o menos buen alumno, los profes del doctorado esperaban que vos fueras un pichón de ellos. O sea, que vos sigas en la actividad académica, te dediques a la investigación, te vayas de profesor a una universidad o algo muy parecido. Puede ser el departamento de investigación de algún organismo internacional, pero preferentemente una universidad. Y yo me digo que, sí, no sé si por falta de alternativa, no mirar mucho al costado, que realmente me divertía eso, o que me dejé llevar por el carrito, bueno, vamos para allá. Ya cuando estaba terminando el doctorado, empecé este proceso de que aplicás a puestos de profesor, el nivel de entrada se llama assistant professor, digamos, profesor adjunto, le llamamos acá en algunos en Argentina, a universidades de Estados Unidos. También apliqué a algunos organismos internacionales y un par de cositas más, pero primariamente apliqué a trabajos en universidades de Estados Unidos, un poco con el plan de, bueno, si me sale un buen laburo en una buena universidad de Estados Unidos, voy ahí unos años y después vemos, y si no me sale, bueno, me vuelvo a Argentina y por ahí hago un combo que incluya esto, pero en Argentina, donde uno, bueno, tiene los papás, los afectos, los amigos, y como tuve suerte varias veces, esa fue otra vez, tuve suerte al entrar al doctorado, tuve suerte cuando me encontré con mi esposa, tuve suerte al salir del doctorado y buscar laburo, porque me terminó saliendo laburo en un lugar muy bueno para estándares académicos, que era la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Y ahí me acuerdo un par de anécdotas, ponele, hay todo un proceso, ¿viste? Vos te entrevistás con varias universidades, mandás tus paquetes con tus trabajos, tus cartas de recomendación, tus bla, bla, bla. Y las universidades, hay un lugar que te encontrás y te entrevistas, las universidades y otros posibles empleadores, hay un mercado bastante organizado, te entrevistan, y cuando te fue más o menos bien en las entrevistas, en algún caso después te invitan a ir al lugar, a ir a dar una charla. En mi caso que fue en Los Ángeles. Justo otra universidad bastante buena que me invitó también a ir a la charla, que estuve unos días antes, era la Universidad de Rochester, que queda en Rochester, New York. Y Rochester, New York es un lugar maravilloso en algún sentido, pero lo único que tiene es la universidad, y en aquella época Kodak, que creo que como Kodak Palmora debe quedar solo la universidad, y son esos lugares hermosísimos de Estados Unidos que a la noche nieva y ves Bambis por la ventana, pero el café más movido es una librería que cierra a las 8 de la noche, digamos, esos lugares que no hay... Sí, no hay demasiado movimiento, demasiada vida cultural. Entonces medio que me deprimí esa noche cuando di la charla en Rochester. Al día siguiente me fue más o menos. Y cuando fui a la semana siguiente a Los Ángeles, yo venía de Chicago, de 20 grados bajo cero, era febrero, y resulta que en Los Ángeles siempre está igual el clima, solcito, era primaveral, no voy a decir que era verano, pero era primaveral, sol, flores, las personas ¿cómo se llama? En jogging, en pantalón corto, en bermuda. Entonces también esa noche la llamo a Paula, mi esposa, y digo, ojalá me salga un laburo acá, porque este lugar me parece increíble. Y justo me había pasado que cuando el doctorado yo elegí, mis dos mejores opciones eran Chicago y UCLA, y
ahí también con mi esposa, que no sé por era mi novia, bueno, hicimos ahí un tablero de decisión, pim pam pum, y decidí ir a Chicago, siguiente, porque era una universidad aún mejor en el ranking y esas cosas. Pero después, bueno, la vuelta de la vida, tuve esta oportunidad en UCLA y al día siguiente di la charla y me fue súper bien. Y bueno, me hicieron una oferta y finalmente nos fuimos ahí, donde, bueno, estuve varios años de profesor asistente, lo llaman el nivel de entrada. Y un dato simpático, tuve la oficina al lado y nos hicimos bastante amigos, y seguimos siendo muy amigos en esos años, de Federico Sturzenegger. Llegamos al mismo tiempo, yo de Chicago y él de MIT. Ese año contrataron a 3 personajes, nos pusieron juntos en una oficina al lado de otro. Estaba, bueno, en orden de la oficina estaba yo, después estaba él, y después Casimir Stanczak, un polaco que venía de la Universidad de Rochester, es un personaje muy interesante. Así que nada, ahí compartimos esos años. Hay egresados, hay muchos de UCLA argentinos. Seguramente le habrás dado clase a alguno de ellos. Mirá, muchísimos egresados buenos argentinos de UCLA. Hay gente ligada a UCLA que incluso es anterior a mí y mayor que yo. No puedo dejar de mencionar uno de los mejores economistas argentinos, que es Daniel Heyman. Sí. Daniel hizo su doctorado ya de más grande, lo hizo en UCLA, fue discípulo de Axel Leijonhufvud, que creo que Axel también tuvo buena, que era Axel Leijonhufvud, como vos sabés, un personaje muy interesante, un gran macroeconomista sueco. Él, que era como muy pal de Daniel, y han escrito cosas muy, muy lindas juntos. Como yo, justo mi job market, el trabajo con el que yo, mostraba de mi tesis para cuando iba a buscar trabajo, se llama ahí el Job Market Paper, era sobre un tema, bueno, de estudiar efectos microeconómicos de la inflación con unos modelos de búsqueda de SERS, que, bueno, salió bastante bien ese trabajo, y eso le encantó a él, que era el director de departamento, posiblemente haya sido uno de los motivos por los que me contrataron. Pero bueno, entonces, volviendo a quienes estaban, Daniel era anterior a mí. En la época que yo estuve profesor, estaba justo yéndose personajes también que han tenido una trayectoria muy importante como economistas en la Argentina, como Javier Ortiz, después Federico Weizenbaum. Él llegó cuando yo estaba cerca de terminar, pero bueno, ya nos hicimos muy amigos y años más tarde yo lo contraté para que vuelva, y volvió a la Universidad de San Andrés. Después hubo también algunas personas que hicieron doctorado, pero por ahí no son tan conocidos entre economistas, pues son personas que hicieron trayectorias más en la actividad privada. Pero volviendo a los economistas más conocidos, Pablo Sanguinetti estaba terminando su doctorado en esa época, y con Pablo también nos hicimos muy amigos. Después trabajamos juntos en muchas cosas acá en Argentina, en temas de federalismo fiscal, etcétera. ¿Quién más tuve de alumno? Ahora ya, viste, yo ya estoy tan viejo que se me cruzan las historias. Básicamente, todo el mundo ha sido alumno mío. He tenido alumnos colegas candidatos a presidente, ministros, viste, ya me olvido cuál fue dónde. Claro, por eso, porque tuviste muchos, también se justifica. Y Mariano, ¿hasta qué año te quedas en UCLA? Mira, yo estuve en los papeles en UCLA 4 años y en la práctica 3, porque justo el 4º año, que todavía yo era profesor de UCLA, me salió una oportunidad muy linda y me fui de visitante por un año a Harvard. En realidad era un programa conjunto postdoctoral en los temas que yo estudiaba en ese momento, que era de Harvard y MIT, y ellos seleccionaban a 2 personas por año, que eran como de mi nivel de seniority, profesores relativamente jóvenes, que trabajaban en estos temas, y los llevaban ahí a como un clúster de gente que estaban los monstruos de ese campo, tanto en economía como en ciencia política. Y eso para mí fue el año académico 94-95, que fue una experiencia espectacular. Primero, bueno, estaba en Harvard, que es como, viste, qué sé yo, es como la meca de la academia. Sí. Es como increíble estar ahí. Y encima, bueno, acá llevaban a 2 personas, y la otra persona que llevaban, que yo ya la conocía y era amigo, y ahí me hice mucho más amigo, un chileno muy conocido, Andrés Velasco, sí, que ha sido candidato a presidente, ministro de Hacienda buenísimo, de Bachelet 2 veces, ahora es el decano de la Escuela de Gobierno del London School of Economics. Bueno,
Entonces ahí también una gran amistad con Andrés, hicimos algunos trabajos juntos, además un tipo súper divertido. Ahora no tengo tiempo de contártelo por radio, pero y algunas cosas no se puede, pues después una vez que nos tomamos un café cara a cara te cuento chistes sobre argentinos que me contaba Velasco, algunos realmente me imagino. desopilantes. Pero hablando de cosas serias, una cosa que Andrés siempre dijo, y yo a veces la he usado en algunos de mis argumentos académicos, es que según él, la Argentina es un país de gente con muchísimas capacidades, mucho capital humano, pero que funciona como si estuviéramos todos locos, digamos, o sea que es bastante paradójico, incluso visto desde Chile, así que bueno, después también hay chistes al respecto, pero bueno, estaba... Un chiste nos merecemos. No, es que no, bueno, 30 segundos. En esa época el presidente era Menem, entra Menem a la cancha de Boca, hay 100 camas, y hay 100 chicas acostadas ahí. La versión rápida del chiste es que Menem, Argentina, y cuando llega y entra la cama 99 y la cama 100 se cae desmayado pues ya no aguantaba más y la hinchada que lo está alentando empieza a gritar, maricón. Sí, bien argentino, ¿no? Es muy argentino. Es muy argentino. Pero bueno. Qué grande, Andrés. Qué fenómeno haber sido estar, bueno, compartiendo con ese nivel de personas como experiencia, Mariano. Era un grupo muy lindo y bueno, los profes, ni te digo, estaban los de Harvard, los de MIT y estaban los de Economía y los de Ciencia Política. Para no ponerme pesado a hacerla larga, resalto a uno también por la amistad que me unió, la admiración que le tuve, que es Alberto Alesina, un italiano. Me acabo de leer un libro de él. Más grande que yo. Mirá. El de Austerity, me leí el libro de austeridad, cuándo funciona y cuándo no funciona, justo para estas épocas. Es genial ese libro. Qué lástima que murió muy joven, murió hace poco, muy joven. Murió a los 63 años, yo no lo podía creer, también un tipo italiano, divertido, simpático, hablaba inglés con un acento peor que el mío, lo cual lo hacía como aún más querible, pero un tipo genial, y bueno, él, como vos sabés, fue uno de los fundadores de la economía política moderna, que es como el campo en el que yo trabajé buena parte de mi carrera, junto con Tabellini, Persson, empezaron a aplicar a los temas centrales de la economía, como la macroeconomía, toda esta lógica de también analizar los incentivos políticos, los incentivos de los políticos, de los partidos políticos, de los gobernantes, de los votantes, y eso en parte te sirve para entender por qué las cosas funcionan mal en países como Italia o como Argentina. Por eso es que este campo de la economía política tiene una sobrerepresentación de ciertas nacionalidades que incluye a los italianos e incluye también a los argentinos y otros latinoamericanos. ¿Y no te tentó en esos años 90 volver a la Argentina o no recibiste ofertas quizás? Bueno, sí, de hecho me tentó y volví porque justo es el momento de la historia, lo adivinaste, porque estábamos en el 94-95, yo estaba ahí físicamente en Harvard con todo esto que te contaba recién y supuestamente yo ahí, cuando terminaba ese año, me tenía que volver a UCLA para hacer mi carrera de profe ahí. Y en ese momento, estando en el 94 por allá, tuve 3 ofertas de trabajo de la Argentina simultáneas, que antes no había tenido ninguna, y ahí se mezclaban un par de cosas. Primero estaba el efecto cambiario. La Argentina, como vos sabés, en la época de Menem estaba un poquito sobrevaluado el peso, con lo cual los sueldos en dólares eran atractivos. Yo siempre, salvando las infinitas distancias, yo soy hincha de Boca, y obviamente la mejor era que... Ya me parecía que eras muy inteligente, ya completaste. He visto imágenes que sé que también vos. Está, pero ponele la época de Riquelme, Palermo, Barros Esqueloto, tuvo un montón de jugadores increíbles, que en esa época, en parte la genialidad de Bianchi, pero en parte el tipo de cambio permitía sostener en Argentina a tipos de nivel internacional, digamos. Fue parte del milagro Bianchi, fue el milagro la convertibilidad. Era como está pasando ahora, como la Argentina está un poquito sobrevaluada, es un poco más fácil atraer a jugadores internacionales. Bueno, ese es un factor por el cual varias personas como yo recibieron la oferta para volver a Argentina en esos años. Otro factor es que en aquel momento, después, bueno, con la caída de la convertibilidad, visto a posteriori, no funcionó,
pero en aquel momento en Argentina con una expectativa muy positiva de transformación económica, una cosa más moderna, más productiva, más competitiva. Por momentos hasta nos creíamos que esos salarios altos en dólares eran sostenibles, aunque después no lo fueron. Entonces estuvo eso, la sobrevaloración cambiaria, estuvo la sensación de un país que iba en una dirección que en aquel momento me parecía la correcta. Estuvo el tema, bueno, una cuestión también de externalidades, porque varios colegas que yo apreciaba mucho, así como de mi generación, en Argentina se estaban volviendo. Federico Sturzenegger volvió a ser el economista jefe de YPF. Guillermo Mondino, un cordobés buenísimo, ahora profesor en Chicago, un par de años más grande que yo, volvió a reemplazar a Cavallo en la Fundación Mediterránea. Juan Pablo Nicolini volvió a ser el director del Departamento de Economía de Itela. Yo, para hacer una historia larga corta, después de varias ofertas elegí una y volví a la Argentina en el año 95, también relativamente joven, para ser el director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés. Y en esa época, obviamente, en la decisión con mi esposa y qué sé yo, se sumó un poco una cuestión personal mía. Yo soy hijo único, era hijo único, mis papás estaban bien, pero ya en una edad de la vida que vas en cierta dirección. Nosotros teníamos nuestro primer hijo que nació en el 94 en Los Ángeles, entonces también fue una decisión de vida, decir, bueno, que mis hijos tengan abuelos, que mis papás tengan nietos, entonces también eso influyó para el 95 nos volviéramos, y la verdad que más allá de algunos viajes, visitas, visiting professor, yo me quedé desde el 95 hasta ahora donde estoy. Claro, claro. ¿Y cómo veías en ese momento la convertibilidad? Para serte franco, en el 95, que la veía un poco de afuera, lo veía maravilloso. Me parecía que estaba todo en una dirección súper interesante. Por supuesto que después empecé a mirar más detalles. Una vez que sé, porque me da cuenta, había algunas cosas que no funcionaban tan bien en la Argentina, y de hecho ni bien llegué me dediqué a escribir sobre ellas, pero la convertibilidad en sí, en parte por no ser macroeconomista, no haber estado mirándolo todo el día, tampoco no es que yo sí, no, yo 8 años antes ya sabía que se iba a caer. Escribí papers ex post con colegas que admiro un montón y los aprendí un montón, como Daniel Heyman, Sebastián Gagnelli. Tenemos un paper más o menos conocido que llama en castellano Expectativas frustradas, el ciclo de la convertibilidad, y contamos un poco cómo fue la dinámica en lo económico y en lo político, que, para decirte algo que vos ya lo sabés, el presidente del público también, Cavallo quería ceder la convertibilidad un par de años después de inventarla, digamos, pero nunca se dio la coyuntura política, y nosotros explicamos en ese paper por qué el día de salida de la convertibilidad te iba a explotar el quilombo en la cara, y todo el mundo prefería patearla para adelante y que le explote en la cara al siguiente, y bueno, terminó explotando en la cara al pobre de la Rúa, digamos. Pero bueno, nada. ¿Y cómo viviste, y saltando ya al 2001, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo en el 2001 cuando estalla precisamente la convertibilidad? Bueno, te hago un minuto de lo que pasó en el medio, porque tiene que ver con dónde estaba el 2001. Yo volví a Argentina en el 95, en una época medio rara, por estas transiciones generacionales, a una edad muy temprana, a los 30 años, yo fui por varios años el director del Departamento de Economía de San Andrés, porque en esa época había unos profes buenísimos, pero todos bastantes más grandes que yo, Rolf Mantel, Roberto Cortés Conde, Osvaldo Esquenone, etcétera. Volví, estuve esos años de profe, con mucho visita a universidades del exterior, me iba de sabático con frecuencia para mantener ese contacto, me conecté mucho con la red latinoamericana de economistas académicos. Cerca de esos años, un poquito después, fui presidente de la ASEA, la Asociación de Economistas Académicos Latinoamericanos. Estaba en todo eso. Me volqué rápidamente, un poco por lo que te decía, lo que venía haciendo Alesina, la Argentina, a este field que se llama la economía política, que es como estudiar los fenómenos políticos con lentes económicos, o tratar de ver por qué la economía funciona mal, culpa de la política, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto, esto fue medio un joint venture con un gran economista argentino mayor que yo, Miguel Ángel Broda, que consiguió el financiamiento, yo terminé siendo el director de un centro de estudios, se llamaba el Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional, que precisamente era en una época que impulsábamos mucho el concepto de las instituciones, la importancia de las instituciones para el funcionamiento de las cosas, y de hecho tengo mucho trabajo esos años tratando de entender por qué el proceso de policy making argentino es bastante disfuncional,
por qué la justicia es medio floja, por qué el federalismo argentino, nos llenamos la boca como si el federalismo fuera una virtud, pero el federalismo argentino no es una virtud, es un defecto, en fin, un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento institucional argentino. Y lo que pasó en esos años fue que el parche maravilloso, mágico, que fue la convertibilidad, la muleta para sostener a alguien que si no se caía, porque el resto del anclaje institucional político no podía generar solo los buenos resultados que se generaban con ese ancla. Bueno, un día la muleta se rompió como la recontrapresible y todo voló por los aires. Para mí, en lo personal, vuelve a tu pregunta anterior, debo reconocer que no soy un gran macroeconomista y no tenía súper calculada la caída de la convertibilidad. Cuando terminó de caer fue para mí una desilusión. Yo venía de una Argentina, primero de dictadura militar, después de transición a la democracia, en mi opinión muy bien manejada por el gobierno de Alfonsín, pero con una mala macroeconomía. Después viene Menem, que a su manera extraña, corrupta, peronista, lo que quieras, el tipo te ordena algunos elementos de la economía, se moderniza alguna cuestión de la economía argentina, se modernizan ciertas organizaciones, ciertas empresas, ciertas universidades. Entonces íbamos hacia un pequeño intento de modernidad en el Estado, o algunas pequeñas mejoras. Yo estuve metido en algunas cosas de esa época, claramente con todo el defecto de una deuda social gigante y más grande de lo que creíamos que estaba latente, y también mucha debilidad institucional, en parte ligada a los estilos corruptos del federalismo argentino, del peronismo, etcétera. Y nada, después gana el gobierno de la Alianza, que sonaba, en mi humilde opinión, ex ante como el mejor de los mundos. Esto trae, no sé, la civilidad del radicalismo y la sensibilidad social de una ala izquierda no corrupta del peronismo, que es el frepaso, y entonces puede ser el momento de, sin tirar, viste, el bebé con el agua sucia, aprovechar todo lo bueno que pasó de modernización económica en los años de Menem y corregir una tremenda deuda social, que después vamos a hablar, si hay tiempo más, a lo que me dijo ahora, porque esa deuda social se volvió infinito, adelantado al presente, y al mismo tiempo corregir ciertos problemas institucionales, etcétera. Bueno, cuando eso podría haber sucedido, evidentemente no sucedió por mil motivos. La bomba en la convertibilidad estalló, el gobierno de la Rúa tuvo sus grandes defectos que no pilotearon eso bien, y entonces yo en el 2001 fui uno de los tantos argentinos, dije, bueno, ¿y ahora qué? Como que estaba muy defraudado de una ilusión que se me cayó. Con los años fui entendiendo aún más los problemas que había en ese momento, digamos, pero aún en ese momento yo me daba cuenta que estábamos ante gravísimos problemas, y ese estallido, bueno, no hizo sino potenciarlo, y se generó una dinámica política. Bueno, no, es difícil hablar de esto sin revelar demasiado preferencias políticas. Para mí terminó el kirchnerismo, que pienso que es una fase bastante oscura de la historia argentina, por más que sea un montón de cosas buenas. Esas cosas buenas, cualquier ser normal que hubiera estado ahí las debería haber hecho, y eso bueno que hicieron, ligado a un montón de cosas muy negativas que atrasaron muchos años, incluso en términos de dividir a la sociedad argentina y poner este estado de crispación, que bueno, no quiero poner muy coyuntural, después llevó otras cosas, pero bueno, nada. O sea que para mí fue una gran frustración toda esa etapa, digamos, de 2001, 2003, 2004, que se empieza a consolidar la nueva fase, digamos. Sí, una pesadilla, digamos, una gran noche y larga para la Argentina en general. Comparado con las expectativas mías, que tampoco decir que son universales y que yo tengo la verdad, pero bueno, yo creía en algunas cosas las que sucedieron de transformación económica, esperaba de nuevo la honradez radical, entre comillas, y la sensibilidad social peronista de izquierda no corrupto, y al final terminamos con un combo medio negativo, que tenía pedazo de eso, con todo lo negativo del pasado potenciado, y sobre todo en frentes como los que yo pensé que debíamos avanzar, que era lo institucional, retrocedimos. Entonces fueron años difíciles. También está como el tema personal, que qué sé yo, como estás más lejos ideológicamente, a través de redes, de las personas que están en el manejo de lo público, para un economista con vocación social, bueno, me sentía peor, digamos, del peor de lo que me he sentido durante otros gobiernos. Pero bueno, claro, digo, eso nos pasa a todos cuando el partido de gobierno es uno que va en contra de tu visión o de tus afiliaciones, por decirlo de alguna manera. En algún momento de tu carrera, Mariano, me decías que estabas volcado a political economy, pero también te focalizás mucho en lo que es la vulnerabilidad social y estudiar el tema, y de hecho trabajar en campo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te surgió eso? Bueno, algo me contaste que ya lo tenías latente desde el inicio.
Sí. No, bueno, Willy, gracias por la pregunta. Para mí esto es recontra importante. Esto, como lo digo rápido, pero tiene como dos fases o dos vías. La primera es más bien personal y después se transforma en también fuertemente profesional. En lo personal, a mí, como mucha gente, me agarró la crisis de los 40, que bueno, así, che, me está yendo bien el laburo y esto y aquello, pero pronto mirá y decís, sí, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Y nada, eso uno hace cosas, hace talleres, retiros, lo que sea. Esos rebotes, para hacer una historia larga, corta, me llevaron a un día, hace hoy casi 15 años, un poco menos de 15 años, caer en un... Yo vivo en San Isidro y estoy hoy, de hecho, hablándote a vos, mirando el jardín de mi casa por la ventana desde mi escritorio, y si yo miro en la otra dirección, a 6 cuadras de acá, 7 cuadras de acá, está una de las villas miserias más famosas de la Argentina, que es La Cava. Y bueno, yo tuve la fortuna de, en vueltas raras de la vida, aterrizar en ese lugar, o sea, atravesar esta especie de, no sé decirlo, blindex de vidrio que separa los barrios de clase media alta de los barrios vulnerables, y atravesé esa puerta, digamos, una historia particular a través de la parroquia, no sé qué, caí en un lugarcito particular dentro del barrio, y en ese lugarcito que caí dentro del barrio hace 13 años sigo estando hoy, literalmente hoy, pues posiblemente después de charlar con vos me voy un rato ahí a dar una vuelta y qué sé yo. Y yo entonces estos últimos 13 años me ha tocado la oportunidad de acompañar la vida de unos chicos que en un momento han sido bebés o niños y ahora son niños o jóvenes. En algunos casos no están porque fallecieron, en otros casos están en la cárcel, pero en algunos casos están jugando al fútbol en primera división, están teniendo dentro de familia con sus hijos, en fin, la están peleando. Entonces, nada, una oportunidad maravillosa, pero también muy choqueante de conocer relativamente de cerca lo que es la vida de las personas en un contexto urbano, violento, de muchísima vulnerabilidad. Entonces eso me sacudió el cuerpo, el corazón y lentamente también la cabeza, y a raíz de eso empecé a mutar un poquito en mis intereses temáticos de investigación. Justo en el medio de esta transición, si querés después puedo hacer un breve doble clic sobre eso, tuve una experiencia de gobierno. Yo soy muy amigo, que fue uno de mis discípulos directos, Miguel Brown, Sí. fue uno de mis primeros alumnos de San Andrés y lo quiero muchísimo y siempre hemos tenido una relación personal y personal muy, muy cercana. Él en un momento, Mike, me convenció de sumarme al proyecto en aquella época era la Fundación Pensar, que estaba generando ideas para un posible gobierno a Macri, en el momento que Macri en las encuestas medía menos de 10%. Me metí ahí, estuve ahí un tiempo. Bueno, parece una historia larga, esto me llevó a que al final, cuando Macri finalmente ganó, yo terminé trabajando en Casa Rosada, 1 año y medio full time, después 1 año más part time, acompañando la coordinación de gabinete, de jefatura de gabinete en las áreas sociales. O sea, ya aproveché una cierta oportunidad ahí, cuando me dieron a elegir me fui para las áreas sociales. Y ligado a eso, cuando me fui al gobierno, etcétera, ya medio que tenía bien en marcha una transición profesional, que las materias que enseño y la agenda de investigación que me armé tiene que ver con temas como pobreza, desarrollo humano, políticas sociales. En ese contexto, con mucho apoyo institucional de la Universidad de San Andrés, del rector, etcétera, que valoro un montón, de mis colegas, armamos, que aún está vivo y muy activo, un centro de estudios, el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, que más allá de todo lo que el centro hace en sí mismo, a mí me sirvió como un vehículo de articularme con toda esta temática en general y con mucho aterrizaje empírico a la realidad argentina. Entonces, de nuevo, historia larga hecha corta, si ves la foto de hoy, yo estoy haciendo un montón de investigaciones en temas que tienen que ver con estructura familiar, con educación, con pobreza, con transmisión intergeneracional de la pobreza, con protección de menores en situaciones de vulnerabilidad, etcétera. Y eso es una mezcla de lo que hago académicamente, además de seguir con mi agenda de political economy, y al mismo tiempo una agenda vivencial, pues los casos o lo que escribo son casos que yo acompaño a nivel personal, con mi esposa, de claro, chicos que los padres le pegan un balazo en la cabeza y caen en el sistema, y entonces, ¿qué es lo que el sistema puede ser al respecto? Así que
un poco para contestar tu pregunta, fue como esta transición personal que después se transformó en profesional y me llevó a meterme en un campo nuevo, que había colegas buenísimos antes que fueron muy generosos de ayudarme a entrar y armamos redes, y sobre todo muy interesante para mí, también volviendo a mis orígenes beckerianos, es algo fuertemente interdisciplinario y trabajamos con gente de educación, gente de derecho de familia, gente de neurociencia, gente de ciencias del comportamiento. Justo ahora el centro que yo coordino, un equipo liderado por María Edo, y Victoria Costoya, que la mencionaste hace un rato, acaba de terminar un trabajo buenísimo sobre diagnóstico de primera infancia en la Argentina, que incluía en el equipo gente del área de educación, de neurociencia, de ciencias del comportamiento. Así que bueno, estoy un poco en esos temas también. Justo me contó Victoria Costoya algún trabajo que estás haciendo, que estuviste haciendo en La Cava, en la zona de San Isidro, ¿no? Todo lo que me estuviste contando. Sí. Claro, bueno, lo que yo hago en La Cava es más vivencial de acompañamiento. Si querés salto un poquito de eso. Entonces, de productos, justo estoy, si Dios quiere, este año terminando un libro que es un libro no académico, pero es un libro vivencial, que yo lo empecé a escribir a los tortazos de 8 años, cuando empezaron a pasar cosas como que se morían algunos de los chicos que yo conocía, y un poco lo terminé transformando con ayuda de algunos profes de escritura y qué sé yo, un libro que si Dios quiere voy a terminar, que tiene capítulos que cuentan, aparte de la historia de vida de estos chicos, o como al final me convencieron mis profes, de mi relación con estos chicos, porque eso de la vida de una persona que no sos vos es difícil, pero por lo menos de lo que veo yo, de cómo interactúo yo con ellos, en qué cosas los acompañé, qué es lo que vi. Así que eso por un lado. Después, bueno, también más allá de las cosas puntuales que hacemos, mi esposa y muchas personas más, de acompañar a algunos chicos en cosas tales como la escolaridad, problemas con el sistema legal, chicos que sus papás tienen problemas de adicciones, entonces una nena de 20 años se tiene que hacer cargo de la hermanita de 10, la hermanita de 7 y el hermanito de 1. Y si bien la Argentina es un país rico y San Isidro es uno de los 3 distritos más ricos de la Argentina, y tiene instituciones buenas, en la práctica los chicos se terminan cayendo en los agujeros, porque esto ya es un tema más técnico del que, vuelta rara de la vida, ayer charlaba con la ministra de Capital Humano. La Argentina tiene un montón de programas y se han hecho cosas razonables en el pasado y se están haciendo cosas útiles ahora, pero al final, la última milla, las personitas estas siempre se te caen, ¿viste? El sistema nunca termina de atajarlas del todo. O sea, es difícil. Entonces, parte también, de mi agenda... Es difícil llegar a esa última milla, ¿no? Porque yo vi, por ejemplo, y hablando con lo que hizo el actual gobierno de aumentar la AUH en términos reales, pero es cierto lo que vos decís, la última milla es clave, ¿no? Mirá, sí, no quiero ponerme pesado y técnico, pero son los temas en los que trabajo ahora. Como te decía, ayer lo charlamos con un grupo, por suerte me invitaron y también está la ministra, etcétera. Algunas cosas están bien. O sea, primero, la AUH que inventó el kirchnerismo es un programa excelente y lo aplaudo. Cuando estuvimos en el gobierno Macri, ese programa se complementó llegándole a algunos chicos que la deberían haber recibido y no la recibían, con apoyo del Banco Mundial, etcétera, y se lo ha tratado de sostener. Después, como siempre pasa, por cuestiones macroeconómicas, se deterioró el poder adquisitivo de la AUH, y este gobierno, que ha recortado un montón de cosas, acá tuvo una prioridad clara, y en el caso de AUH, tarjeta alimentaria aumentó y ha logrado que lo que hasta hace poco una cobertura del 55% de la canasta básica, ahora este combo llega al 100% de la canasta básica. Ahora, darle el 100% de la canasta básica a una mamá adolescente con 2 hijos, le destraba una parte de uno de los problemas que tiene, que son los ingresos, pero no le destraba ninguno de todos los otros. Y todo lo otro requiere acompañamientos complejos, que requieren coordinación de múltiples niveles de gobierno, requiere cercanía, requiere entender qué pasa, en fin, cosas que son difíciles en general, y en la historia del Estado argentino, a pesar de que no es un Estado rico que gasta y que tiene recursos, que tiene algunas buenas leyes, no termina de ser del todo, pero bueno, ahí está el desafío. Yo creo que esa es la próxima frontera y ojalá que se pueda en el futuro avanzar sobre eso, en cómo hacer mejor estos acompañamientos. Tiene un último, es como mi obsesión de estos años, también lo decía ayer en esta reunión varias veces. Este gobierno tiene una orientación que en esto a mí me parece muy acertada, que es prestarle mucha atención a la familia como la unidad última de producción de protección social. Porque vos, yo, la mayoría de las personas que vos tenés ahí en
alrededor del programa, lo que yo tengo alrededor acá en el barrio, somos gente que nuestro Ministerio de Desarrollo Social ha sido más bien nuestra mamá, por decirlo de alguna manera, Sí. o algún combo que incluía mamá, papá y algún otro da vueltas por ahí. Y así es para la mayor parte de la humanidad, la mayor parte del tiempo. El Estado interviene medio que para complementar esto, que si nos ponemos en términos técnicos, como cuando el Estado interviene para complementar lo que el mercado de las empresas privadas no hace bien, acá es como lo que el mercado social de las familias no hace bien, y lamentablemente, esto es un fenómeno en parte universal, pero tiene unos matices particulares en Argentina, la familia, no le da el sentido antiguo, ¿verdad? Sino la familia como unidad a la Becker de producción, ¿viste? Household production, que es lo que los cuida a los chicos de bebés, para dar un ejemplo súper concreto. Bueno, cuando tenés fuertes disfuncionalidades ahí, ¿cuál es una disfuncionalidad? La mayoría de los chicos pobres de la Argentina nacen sin papá biológico presente. Y la verdad que una vez que lo mirás con lupa, casi te diría me alegro, porque si el papá biológico estuviera presente sería aún peor la situación. Nacen de mamás que quedan embarazadas muy temprano, que terminan teniendo muchos hijos, en un contexto de inseguridad, de violencia, de infraestructura defectuosa, de problemas con la escolarización de estas mismas chicas que después se complica por el propio embarazo. Es como un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, y muchos de estos chiquitos terminan desde en la primera infancia desnutridos y no cuidados de las maneras más deseables, hasta si son mujeres con altos riesgos de embarazo adolescente, si son varones con alto riesgo de entrar al sendero de las adicciones y eventualmente del crimen. Tenemos ahí una coctelera incluso demográfica. Como vos sabrás bien, y posiblemente has entrevistado a algunos de los colegas que saben de esto más que yo, la Argentina está viviendo una transición demográfica que deberíamos haber aprovechado para estar mucho mejor, y no la aprovechamos, la desperdiciamos, y nos estamos yendo a un futuro donde viejos ricos como vos y yo, que vamos, si Dios quiere, nosotros o los que vienen después, van a vivir un montón de años y van a tener que ser subsidiados por chicos pobres e improductivos que han tenido muy mala alimentación y cuidado en la primera infancia, muy mala educación una vez que llegaron al colegio, porque la demografía es tal de que si bien la natalidad está cayendo mucho más en las familias ricas y educadas, en particular las mujeres ricas y educadas, mientras que las chicas pobres de la villa siguen teniendo un montón de hijos. Así que ahí tenemos una bomba de tiempo súper importante. Un colega y amigo que ahora trabaja en el Banco Mundial, Germán Caruso, trabaja en estos temas. El otro día presentaba ahí en nuestro centro de estudios un diagnóstico de estas cosas y mostraba, por ejemplo, que contrariamente a lo que pasa en el mundo y lo que pasaba en la historia, en Argentina la proporción de chicos que nacen con un fenómeno que se llama stunting, que es como un principio de enanismo por estar mal alimentados, ha aumentado. Wow. Ha aumentado fuertemente en las últimas décadas. Qué triste eso. Y eso es un predictor del futuro mucho más importante que el ingreso, ¿entendés? Porque una de las cosas que siempre pasa, yo lo doy en mi primera o segunda clase del curso de pobreza, ponele, empezó el gobierno y todo, che, qué hijo de puta, Milei subió la pobreza. Pero yo, manga de gila, Milei no subió nada la pobreza. Tenemos una crisis macroeconómica fenomenal, heredado mayormente de las locuras previas, entonces tenés una caída del producto y sobre todo un salto gigantesco en la inflación, la maldita línea de la pobreza se te mueve, entonces muchas más personas son pobres. Ahora el gobierno Milei logró estabilizar razonablemente la macro hace un par de semestres, ¡pum! Milei es un genio, bajó la pobreza. No, yo te diría, Milei es un genio, más o menos está estabilizando la macroeconomía. Esto con la pobreza no tiene nada que ver. La pobreza es un fenómeno mucho más duro, más estructural, y que la pobreza del futuro Argentina la podés ver mejor en medidas como la que te acabo de contar, el grado de enanismo de los nuevos chiquitos, que la macro, y el índice de pobreza, el INDEC, que es la macro, la -1, dicho medio rápido. Hay detalles, pero en alta frecuencia es así. Y lo que mencionabas al pasar también, Mariano, que también debe ser difícil de que en los 3 niveles del Estado, ¿viste?, la ayuda sea bastante inmediata y que llegue a la última milla, ¿no? Porque a veces desde la nación no todo se puede, sino es más también un tema provincial y municipal también, ¿no? Totalmente. Ahí hay como 2 planos para mirarlo, y tenés toda la razón en lo que decís. Primero, es técnicamente difícil hacer todo lo que hay que hacer para acompañar adecuadamente a esta persona, más allá de quién lo hace y los incentivos políticos. Ahora, sumar eso, quién lo hace y los incentivos políticos, y
qué sé yo ayer estaba con la ministra y la ministra contaba, y yo creo que parte de razón tiene, que a veces el gobierno nacional impulsa ciertas cosas que son positivas, y para que se implemente en la provincia X, viene alguien y dice, ¿y qué me das? Claro. O sea, vos haces una política que ayuda a los niños más vulnerables y el tipo quiere que le compres el apoyo con algo. Pero bueno, es la política argentina, no es que sea particularmente depravado el gobernador ese, es el equilibrio político argentino. Todas las políticas se compran con negocios, con las provincias y con los municipios. Eso te dificulta. Después en el terreno tenés problemas de coordinación entre niveles y aún dentro de los niveles entre distintas áreas, y al mismo tiempo, al final, la última milla, salvo algunos países que lo han hecho y algunos programas, incluso en Argentina, la última milla generalmente no la presta del todo el Estado, sino que la prestan redes sociales de mayor cercanía que el Estado, y una clave es cómo articular con estas redes de cercanía, que son iglesias, son ONG, son los propios vecinos, los líderes locales y hasta las propias familias, y cómo articular virtuosamente desde el Estado para acompañar a estos actores para que tengan mejores recursos, mejor formación y puedan ellos que están cerca hacer el acompañamiento adecuado de los chicos, de las familias, de las mamás embarazadas. Y ahí se te mezcla otro diablo de la política, que es el clientelismo. Mucho de esto sucede, el gobierno anterior era muy bueno en ese sentido, que tenía cercanía. El peronismo siempre ha estado cerca de la gente, no es mentira, es verdad, está más cerca de la gente, entiende mejor lo que les pasa. Lo que pasa es que se les mezcla la mitad buena del peronismo, la mitad mala del peronismo. Bueno, pero esto es corrupto y un poquito es para mí, te compro el voto, y si no, viste, yo acompaño chicos que son piqueteros. Y bueno, son chicos muy frágiles, chicas, bebés que van ahora ya no, medio que se cortó, pero hasta hace poco iban, y la verdad que la contraprestación por la cual recibías un plan social era ir a los piquetes, no era formarte vos o trabajar, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa es compleja técnicamente, compleja humanamente, y se mezcla a veces la parte oscura del demonio de la política, que te lo complica un poquito más. Pero bueno, ahí está el desafío. Hay iniciativas que funcionan en otros países, hay algunas cosas en Argentina que funcionan bien, y yo creo que ya sea este gobierno, uno que venga después, ojalá que empiecen este gobierno, yo tengo confianza que así va a ser. Bueno, después de empezar a ordenar la macro, que sin una macro ordenada, bueno, olvídate, el principal predictor de la pobreza por ingreso es cómo va la macro. Si hubiéramos crecido como creció Chile, en vez de tener 40% de pobreza, tenemos 5% de pobreza hoy. Si no nos hubiéramos caído de la convertidez y la gente perdió el empleo en blanco de la época, no estaríamos como estamos. Entonces, primero hay que ordenar la macro para que estos shocks no te estén liquidando continuamente, pero después hay que trabajar todo esto, y ahí sí, bueno, es un desafío grande para cualquiera, no es solo desarmar cosas que están mal, que yo creo que este gobierno ha hecho un buen trabajo en ese sentido, sino que hay que potenciar cosas que están bien, generar cosas nuevas, encontrar maneras creativas de reasignar recursos para hacer las cosas mejor. A veces son cuestiones de priorización. Sí. Te doy una tontera, pero este ejemplo que te daba de una nena de 20 años con la hermanita de 10, de 7, el de 1, los acompañaba un quilombo. Yo la ayudo con su agenda, esta chica, se llama Luz Clara, y la agenda de la chica es más complicada de la tuya y la mía, solo de llevar al médico de la escuela a ellos 4, ¿entendés? Es un quilombo. Y entonces nada, para sacar un turno para el nutricionista de la hermanita de 7 que está desnutrida, quilombo, sacar un turno, y la tercera vez que va al turno dice no, y no, porque tal cosa, y ella la sacó a la nena. Bueno, es una estupidez lo que te estoy diciendo, pero lo veo muy de cerca, y ahí tenés, viste, como sistema, municipio, quien sea la autoridad competente, y vos hiciste un punto muy importante, ¿quién la es? Tenés una banderita roja. Cuando aparece esta chica, ¡pum!, se prende la banderita roja al hospital, alfombra roja, hablan y la atienden ella, y déjame de joder. Esto no puede no ser prioritario, ¿entendés? Obviamente, sí, porque ya me lo contás y te genera ganas de acción ya. ¿Te imaginas lo que...? Tal cual. Mariano, normalmente cerramos las entrevistas aquí en Shot Financiero con consejo le darías a un joven que recién está iniciándose en la carrera de económicas. Bueno, a ver, por mi sesgo le voy a hablar más bien a los jóvenes economistas con este perfil que está cercano a la investigación y la academia, en un sentido amplio que incluye la política pública, los organismos internacionales. Y por ahí el consejo que le doy no sería el mismo que le doy si voy a Haití, a un conjunto, a chicos, nunca ninguno llegó a nada. Sino le estoy hablando a jóvenes argentinos relativamente privilegiados que por ahí están en la Universidad Argentina, la UBA, la UCA, Ditela, San Andrés, La Plata, Córdoba, Tucumán, estudiando economía, con lo que sé que estos chicos tienen acceso. Mi principal consejo sería: no se dejen llevar por las modas
Y no se dejen llevar por porque viste, como la política tiene su pequeña corrupción, que es bueno, yo te doy esto si me dan los votos. La academia tiene algo parecido, viste, tenemos un resultadismo, que es la publicación de los papers en el journal tal, que es como jugar para la tribuna, ¿entendés? Vos, el resultado que estás buscando está muy sesgado por ciertos procesos de selección, y estos procesos a veces entran en modas, con lo cual te paga hacer una pavadita. Pero fíjate, esa pavadita, si bien te da un paper, después cuando contás el currículum, decís, tengo 14 papers en el journal tal y eso luce buenísimo, a veces eso te desvía de hacer cosas significativas. Entonces, mi principal mensaje es, sí, la economía es una cuestión, como muchas de las disciplinas académicas, muy vocacional. Si te vas a dedicar a eso, poner el corazón y que el corazón te dicte en qué temas trabajar, aun si son temas complicados, hay menos datos y cuesta más publicar un paper, go for it, porque a largo plazo nadie se va a acordar, salvo que seas por ahí Becker o Lucas, que es medio improbable, nadie se va a acordar de los papers que vos escribiste, pero podés llegar a hacer una diferencia en cómo influir sobre otras personas, en cómo influir sobre ciertas conversaciones, cómo influir en la cosa pública, como en los problemas más complejos y más grandes, que eran los que los grandes economistas del pasado trabajaban. Nos hemos diversificado tanto que todos hacemos a la absoluta perfección cosas súper chiquititas, y está bien que tenés que hacer todo eso para formarte, para aprender las técnicas, para pasar las barreras de calidad que nos pone el sistema de evaluación que usamos, pero no olvides no olvides las grandes preguntas, deja que el corazón o que sean temas que te calientan, digamos, que realmente cuando hablas de ellos te enojas porque las cosas están mal. Eso es lo que justifica dedicar 40 años de vida profesional, no a sumar líneas en tu currículum. Claro, buenísimo. Mariano, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy generoso aquí en Shot Financiero, pero más te agradecemos también, sobre todo lo que nos contabas recién, lo que estás haciendo todo en el campo social que realmente es ejemplar, ¿eh? En serio. Así que te mandamos un gran abrazo y el agradecimiento por ello. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos y para todo el equipo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí la entrevista con Mariano Tomasi. Nos reencontramos en una semana con otro entrevistado en Shot Financiero. Chau.